El príncipe Harry una vez escribió un libro para contar su verdad, pero ese mismo libro después se usó en su contra en un tribunal. Mientras se desarrollaba el caso del Daily Mail, sus propias palabras se convirtieron en una poderosa evidencia, planteando serias preguntas sobre la memoria, la privacidad y la verdad. Lo que comenzó como una lucha legal por justicia, lentamente se convirtió en un momento de vergüenza pública, dejando a muchos preguntándose cómo una historia personal pudo convertirse en un arma judicial. La sala de audiencias en Londres había visto muchos momentos reales, pero este se sentía diferente. El príncipe Harry entró con las cámaras flash afuera y los reporteros esperando cada pequeño detalle. No estaba ahí como príncipe, sino como un hombre librando una batalla legal contra el Daily Mail. El caso era parte de su largo conflicto con los tabloides británicos, una lucha que había moldeado gran parte de su vida adulta. Años antes, Harry había hablado sobre cómo las historias de los medios afectaron a su familia, sus relaciones y su salud mental. Él creía que algunos artículos usaban detalles privados obtenidos de maneras injustas. Esta creencia lo impulsó a ir a los tribunales, donde esperaba probar que ciertas historias cruzaban líneas legales. Los partidarios vieron el caso como valiente, mientras que los críticos cuestionaron si existía evidencia sólida. Dentro de la sala de audiencias, las primeras sesiones se centraron en artículos antiguos e información personal publicada por los periódicos. Los abogados discutieron fechas, fuentes y cómo se escribieron las historias. Harry escuchó atentamente, a veces tomando notas, a veces observando el intercambio legal. El ambiente se mantuvo serio pero tranquilo, mientras ambos bandos se preparaban para argumentos más profundos. Entonces llegó un giro inesperado. Los abogados defensores comenzaron a hacer referencia a las memorias de Harry, el libro que compartió su historia personal con el mundo. Las memorias, publicadas en 2023, incluían recuerdos sobre la vida real, la presión de los medios y las luchas privadas. Lo que alguna vez fue una narrativa profundamente personal ahora se convirtió en un documento legal abierto a preguntas. Los abogados compararon pasajes del libro con las afirmaciones hechas en el tribunal. Examinaron cronologías, descripciones y detalles sobre cómo Harry creía que cierta información llegó a la prensa. Este enfoque cambió el estado de ánimo dentro de la sala. El enfoque se alejó lentamente de las acciones de los periódicos y se dirigió hacia las propias palabras de Harry. Los observadores notaron momentos en los que Harry parecía pensativo antes de responder. Algunas preguntas requirieron que explicara las diferencias entre la memoria y el detalle escrito. A veces, aclaró que partes de las memorias reflejaban recuerdos personales en lugar de hechos documentados. Estos intercambios crearon una tensión silenciosa en la sala del tribunal. La cobertura de los medios rápidamente destacó este acontecimiento. Los titulares describieron cómo el propio libro de Harry se estaba utilizando durante el interrogatorio. El interés público creció y muchos se preguntaban si contar historias personales podría afectar una reclamación legal. La situación mostró cómo la vida de los famosos modernos a menudo mezcla recuerdos privados con registros públicos. El equipo legal de Harry continuó presentando argumentos sobre los derechos de privacidad y la responsabilidad de los medios. Enfatizaron que la divulgación personal en una memoria no elimina la protección legal contra la recopilación ilícita de información. La defensa, sin embargo, argumentó que los detalles compartidos previamente podrían influir en las reclamaciones de privacidad. Este choque legal formó el corazón del debate judicial. A medida que pasaban las horas, la audiencia reveló más que argumentos legales. Expuso el complejo espacio donde se encuentran la memoria, la verdad y la narrativa pública. La presencia de Harry en la corte simbolizaba una lucha más amplia sobre el poder de los medios, la narrativa personal y la reputación. Cada pregunta y respuesta añadió otra capa a una historia ya cargada de historia. Al final del día, la sala de audiencias se sentía diferente de cuando comenzaron los procedimientos. Lo que empezó como un caso sobre el comportamiento de los periódicos ahora conllevaba preguntas más profundas sobre la credibilidad y la interpretación. Harry salió del edificio en silencio, pasando junto a las cámaras que capturaron cada paso. Afuera, la discusión pública continuaba, reflejando la curiosidad sobre lo que podría suceder después. La batalla legal estaba lejos de terminar. Más testimonios, más preguntas y más análisis esperaban en los días siguientes. Sin embargo, una verdad ya estaba clara. La corte había comenzado a examinar al propio Harry, no solo a los medios a los que desafiaba. Ese cambio introdujo incertidumbre, planteando preguntas silenciosas sobre cómo las historias personales tienen peso dentro de los muros legales. La audiencia apenas había comenzado, pero la corte ya estaba dirigiendo su mirada hacia el hombre en el centro de la lucha,
dejando a los observadores preguntándose cómo sus propias palabras podrían moldear el camino a seguir para su caso y su narrativa personal de maneras aún no vistas y que se desarrollaban silenciosamente más allá de las puertas de la corte que se cerraron tras él esa noche, mientras los reporteros esperaban afuera cualquier señal de lo que el mañana podría revelar. Continuación en el tribunal. Las memorias del príncipe Harry, Sper, en la sombra, se publicaron en enero de 2023 y rápidamente se convirtieron en uno de los libros más vendidos en la historia de la edición moderna. El libro ofreció a los lectores una mirada poco común a su infancia, sus deberes reales, su servicio militar y el profundo dolor que sintió tras la pérdida de su madre, la princesa Diana. Fue escrito como una historia personal, destinada a explicar su vida con su propia voz después de años de cobertura mediática moldeada por otros. Las memorias tenían un peso emocional. Harry describió tensiones familiares, sus luchas con la atención de la prensa y las razones detrás de su decisión de apartarse de los roles reales en 2020. Muchos lectores vieron el libro como honesto y valiente. Los partidarios creían que permitía a Harry sanar al compartir experiencias que había guardado en privado durante años. Sin embargo, la sala del tribunal creó un escenario muy diferente para las memorias. Durante el caso del Daily Mail, los abogados defensores examinaron cuidadosamente pasajes específicos del libro. Compararon esos detalles con las afirmaciones legales de Harry sobre la privacidad y la supuesta recopilación ilícita de información. Las mismas palabras que una vez ofrecieron una expresión personal ahora eran tratadas como declaraciones fácticas sujetas a impugnación. Los abogados plantearon preguntas sobre eventos que Harry describió como privados. Si algunos de esos eventos ya se compartieron públicamente en sus memorias, argumentaron, esto podría afectar las afirmaciones de que los periódicos violaron su privacidad. Esta estrategia no descartaba los sentimientos de Harry, sino que se centraba en los estándares legales que requieren prueba de irregularidades. Harry respondió explicando que la memoria puede diferir del hecho documentado. Reconoció que partes de las memorias reflejaban recuerdos personales moldeados por la emoción y el tiempo. Esta distinción se volvió importante en el tribunal, donde el testimonio debe cumplir con estrictas expectativas legales. El intercambio mostró cómo la narración de historias y la ley operan bajo reglas muy diferentes. El ambiente en la sala de audiencia se volvió tenso pero respetuoso. Harry respondió a las preguntas directamente, a menudo haciendo una pausa para considerar detalles de años anteriores. Los observadores notaron la dificultad emocional de revivir momentos dolorosos en un entorno legal. Lo que fue escrito para sanar ahora tenía consecuencias legales que podrían influir en el resultado del caso. La cobertura mediática fuera de la corte amplificó la situación. Los titulares se centraron en la inusual posición que enfrentaba Harry, donde su propia narrativa se convirtió en tema de debate legal. Algunos comentaristas argumentaron que las figuras públicas deben esperar escrutinio al compartir historias personales. Otros creían que el examen en la corte difuminaba la línea entre la verdad emocional y la prueba legal. El papel de las memorias en el caso destacó un problema más amplio. Muchas figuras públicas comparten experiencias personales a través de libros o entrevistas, sin embargo, las batallas legales exigen pruebas precisas. La situación de Harry ilustró cómo la narración personal puede crear desafíos inesperados cuando se examina bajo presión legal. A pesar de estos desafíos, el equipo legal de Harry mantuvo su argumento central. Enfatizaron que compartir partes de una historia no justifica las supuestas prácticas ilegales de los medios. La defensa, sin embargo, continuó cuestionando la solidez de la evidencia que conectaba artículos específicos con la recopilación ilegal de información. Esta tensión legal dio forma a la dirección de la audiencia. Al finalizar el día, las memorias seguían siendo un elemento central de la discusión. Ya no era solo un libro en los estantes, sino un documento analizado línea por línea en la corte. El propósito emocional detrás de su creación ahora se cruzaba con la realidad legal, revelando los riesgos de contar historias personales en un mundo público. Harry salió de la corte cargando con el peso de esa realización. Sus memorias le habían ofrecido un cierre en un sentido, pero abrieron nuevas preguntas en otro. El proceso legal aún se estaba desarrollando y su resultado seguía siendo incierto. Si las memorias debilitaban partes de sus afirmaciones, el caso mismo podría enfrentar desafíos inesperados, dejando a los observadores preguntándose en silencio cómo la verdad personal se sostendría frente a la prueba legal en los días siguientes. Los tribunales dependen de pruebas, no de creencias. Esa simple regla dio forma a uno de los momentos más importantes en el caso del príncipe Harry contra el Daily Mail. Sus afirmaciones se basaban en parte en sus recuerdos de cómo ciertas historias aparecían en los periódicos y en la creencia de que se había obtenido información privada de manera ilegal.
Pero dentro de una sala de audiencias, la memoria por sí sola rara vez es suficiente. El testimonio de Harry describió años de frustración con la cobertura de los medios. Habló sobre sentirse vigilado, seguido y expuesto por artículos que parecían incluir detalles privados. Estas experiencias formaron el núcleo emocional de su argumento legal. También reflejaron una larga historia entre la familia real y los tabloides británicos, una relación marcada por la tensión y el escrutinio público. Los abogados defensores se centraron en la brecha entre el recuerdo y la evidencia documentada. Le pidieron a Harry que explicara cómo sabía que historias específicas implicaban la recopilación ilegal de información. En ocasiones, reconoció que creía que se había cometido un delito, pero no siempre tenía pruebas directas. Este intercambio se convirtió en un momento clave de la audiencia. Harry explicó que la memoria personal puede estar moldeada por la emoción y el tiempo. Aclaró que sus creencias surgían de patrones que observó durante muchos años, más que de un solo evento. La sala escuchó atentamente mientras se desarrollaba esta distinción. Destacó la diferencia entre la experiencia personal y la evidencia legal. Los observadores notaron la presión que enfrentó Harry al responder preguntas detalladas. Cada respuesta requería que revisitara eventos de años anteriores y al mismo tiempo cumpliera con estrictos estándares legales. Algunas respuestas parecían cautelosas, reflejando la dificultad de separar el sentimiento del hecho. El momento reveló el desafío de convertir la experiencia vivida en prueba judicial. La discusión se expandió más allá del propio Harry. Los abogados debatieron cómo los tribunales deberían tratar los casos que involucran presunta mala conducta de los medios cuando la evidencia directa puede ser limitada. El caso de Harry ilustró cómo las reclamaciones de privacidad pueden depender tanto del testimonio personal como del respaldo documental. Esta tensión legal dio forma a la dirección de los procedimientos. La cobertura mediática fuera de la corte amplificó el tema de la memoria frente a la evidencia. Los informes describieron momentos en los que Harry confió en la creencia en lugar de en la documentación. Los partidarios argumentaron que el daño emocional puede existir incluso cuando es difícil obtener pruebas. Los críticos, sin embargo, enfatizaron que las decisiones legales deben basarse en hechos verificables. El equipo legal de Harry continuó enfatizando que los patrones de comportamiento de los medios pueden sugerir prácticas ilegales. Argumentaron que la ausencia de pruebas directas no significa que nunca ocurriera una infracción. La defensa respondió que las reclamaciones legales requieren evidencia específica que conecte las acciones con las supuestas violaciones. Este debate siguió siendo central para el caso. El ambiente en la sala de audiencias se mantuvo respetuoso pero intenso. Harry escuchó atentamente mientras los abogados presentaban argumentos desafiando sus recuerdos. En ocasiones, parecía reflexivo, consciente del peso que tenía su testimonio. Su presencia simbolizaba una lucha más amplia entre la narrativa personal y los estándares legales. A medida que la sesión avanzaba, el caso entraba en una fase crítica. El tribunal ahora enfrentaba la tarea de evaluar un testimonio moldeado por la memoria mientras aplicaba reglas basadas en la evidencia. Este equilibrio influiría no solo en las afirmaciones de Harry, sino también en la conversación más amplia sobre la privacidad y la responsabilidad de los medios. Al final del día, una realidad quedó clara. La batalla legal ya no era solo sobre las acciones de los periódicos, sino sobre cómo se define la verdad dentro de una sala de audiencias. La experiencia de Harry reveló el frágil espacio donde la creencia personal se encuentra con la prueba legal. La siguiente fase prometía un interrogatorio más profundo, y con él, momentos que podrían poner a prueba el testimonio de Harry aún más, mientras la corte se preparaba para el contrainterrogatorio que muchos creían que daría forma a la dirección final del caso. El contrainterrogatorio es a menudo la parte más intensa de cualquier juicio. Para el príncipe Harry, este momento llegó cuando los abogados defensores comenzaron a cuestionar directamente sus afirmaciones, sus memorias y sus declaraciones públicas. La sala de audiencias se volvió más silenciosa mientras la atención se centraba en cada intercambio. Cada respuesta ahora tenía un peso mayor. Los abogados comenzaron preguntando a Harry sobre artículos periodísticos específicos que él creía que implicaban la recopilación ilícita de información. Solicitaron detalles que mostraran cómo sabía que la información privada se había obtenido de manera ilegal. Harry explicó que su creencia provenía de patrones que observó a lo largo de años de cobertura mediática. Describió una sensación de que las historias contenían información que, según él, no debería haber sido accesible. El interrogatorio pronto se dirigió hacia pasajes de sus memorias, en la sombra. Los abogados defensores compararon las descripciones del libro con las declaraciones hechas en el tribunal. Preguntaron si ciertos eventos se basaban en hechos confirmados o en recuerdos personales.
Harry reconoció que partes de las memorias reflejaban recuerdos moldeados por el tiempo y la emoción, más que pruebas documentadas. Estos intercambios crearon momentos de tensión visible. Harry a veces hacía una pausa antes de responder, eligiendo las palabras con cuidado. El proceso no fue confrontacional, sino altamente detallado, reflejando la necesidad legal de claridad. Los observadores notaron la dificultad emocional de discutir experiencias profundamente personales mientras estaba bajo interrogatorio formal. Los medios de comunicación informaron rápidamente sobre estos momentos en la corte. Los titulares destacaron instancias en las que Harry confió en la creencia en lugar de en la evidencia directa. Los partidarios argumentaron que el daño emocional y los patrones de comportamiento de los medios a largo plazo merecen reconocimiento. Los críticos enfatizaron que los casos legales requieren pruebas sólidas que conecten las acusaciones con acciones específicas. Harry se mantuvo sereno durante toda la sesión. Respondió a las preguntas directamente y reconoció los límites de su conocimiento cuando correspondía. Su testimonio mostró la complejidad de probar una presunta mala conducta de los medios, especialmente cuando los eventos ocurrieron años antes. El contrainterrogatorio destacó cómo los procedimientos legales pueden examinar narrativas personales con escrutinio cuidadoso. La defensa continuó presionando sobre las cronologías y los detalles tanto de las memorias como del testimonio de Harry. Cuestionaron si cierta información descrita como privada ya había entrado en el dominio público a través de entrevistas o material publicado. Este argumento pretendía desafiar la solidez de las reclamaciones de privacidad dentro del caso. El equipo legal de Harry reforzó más tarde su posición. Enfatizaron que la divulgación pública de algunos detalles no elimina la protección legal contra la recopilación ilícita de información. Argumentaron que la cuestión central seguía siendo si los periódicos utilizaron métodos inapropiados para obtener información. Este debate legal enmarcó el intercambio en la corte. A medida que avanzaba el interrogatorio, el ambiente se mantuvo serio y concentrado. La presencia de Harry simbolizaba una lucha más amplia entre la experiencia personal y los estándares legales. Cada respuesta se sumaba a la narrativa cambiante del caso, moldeando simultáneamente la percepción pública y la interpretación legal. Al final del contrainterrogatorio, la sala de audiencias había sido testigo de una de las fases más significativas del juicio. El testimonio de Harry reveló tanto la fuerza de su convicción personal como los desafíos de cumplir con los requisitos probatorios. La sesión dejó a los observadores reflexionando sobre cómo la memoria, la creencia y la prueba interactúan dentro de los sistemas legales. Cuando los procedimientos hicieron una pausa, los reporteros afuera compartieron actualizaciones que se difundieron rápidamente en las plataformas de noticias. La discusión pública se intensificó, y muchos debatieron si el interrogatorio fortalecía o debilitaba la posición de Harry. Sin embargo, una verdad quedó sin resolver. Con el testimonio completo, el tribunal ahora enfrentaba la difícil tarea de sopesar la emoción contra la prueba, preparando el escenario para el próximo capítulo en una batalla legal que aún estaba lejos de su conclusión. Los casos judiciales de alto perfil rara vez se quedan dentro de las paredes de la sala de audiencias. La batalla legal del príncipe Harry rápidamente se convirtió en una historia global, con la reacción pública moldeando cómo se veía el juicio más allá de los argumentos legales. Los medios de comunicación, los comentaristas y los usuarios de redes sociales siguieron cada actualización, convirtiendo el testimonio en una discusión diaria. Muchos simpatizantes expresaron su solidaridad con Harry. Señalaron su larga historia con la intensa atención de los medios y el impacto emocional de la cobertura de prensa en su vida. Para ellos, el caso representaba una lucha más amplia por la privacidad y la responsabilidad. Creían que su disposición a testificar mostraba determinación para desafiar a poderosas instituciones mediáticas. Al mismo tiempo, los críticos se centraron en los intercambios en la corte que planteaban dudas sobre la evidencia. Los titulares destacaron momentos en los que Harry reconoció confiar en la creencia en lugar de en pruebas directas. Algunos comentaristas argumentaron que las reclamaciones legales requieren una documentación más sólida, especialmente en casos que involucran acusaciones graves. Este contraste de opiniones creó una respuesta pública dividida. La cobertura mediática también reflejó esta narrativa dividida. Ciertos informes enfatizaron el testimonio emocional de Harry y sus experiencias personales, mientras que otros se concentraron en las debilidades legales identificadas durante el contrainterrogatorio. El cambio demostró cómo la narración de historias y la interpretación legal pueden influir en la percepción pública de manera diferente. Cada artículo, transmisión o publicación en línea añadió otra capa a la narrativa en desarrollo. Las redes sociales amplificaron estas reacciones. Clips, citas y comentarios se difundieron rápidamente, a menudo sin un contexto legal completo.
Los partidarios defendieron la perspectiva de Harry, destacando la dificultad de probar la intromisión mediática a largo plazo. Los críticos cuestionaron si contar historias públicas a través de memorias y entrevistas complicaba su posición legal. Este debate en línea reflejaba la tensión en la sala entre la memoria y la evidencia. El caso también provocó conversaciones más amplias sobre la privacidad de los famosos. Los observadores discutieron si las figuras públicas pueden controlar completamente la información personal una vez que partes de sus vidas se comparten a través de libros o entrevistas. La situación de Harry ilustró el delicado equilibrio entre la autoexpresión y las reclamaciones legales por violación de la privacidad. La discusión se extendió más allá del juicio, tocando problemas más amplios que afectan a figuras públicas en todo el mundo. Para Harry, la reacción pública añadió otra capa de presión. Su testimonio no solo fue evaluado por jueces y abogados, sino también interpretado por millones que observaban desde lejos. Cada titular y comentario contribuyó a una narrativa cambiante que podría moldear su reputación independientemente de los resultados legales. El peso emocional de este escrutinio permaneció visible durante todo el proceso. Mientras tanto, los expertos legales analizaron el impacto estratégico de la cobertura mediática. Algunos notaron que la percepción pública no determina las decisiones judiciales, pero puede influir en la comprensión más amplia de un caso. El equipo legal de Harry continuó centrándose en los derechos de privacidad y la presunta mala conducta de los medios, mientras que la defensa mantuvo argumentos centrados en los estándares probatorios. Este contraste siguió siendo central para la dirección del juicio. A medida que pasaban los días, la atención se desplazó gradualmente hacia los próximos argumentos legales. El debate público, aunque intenso, no pudo resolver las cuestiones legales fundamentales ante el tribunal. En cambio, destacó la compleja intersección de la vida de los famosos, el poder de los medios y la responsabilidad legal. El caso de Harry se había convertido en algo más que una demanda personal, ahora era parte de una conversación cultural más amplia. Cuando los procedimientos se preparaban para avanzar, una realidad quedó clara. La opinión pública seguía dividida y las narrativas mediáticas continuaban evolucionando junto con los acontecimientos legales. La siguiente etapa del caso prometía un examen más profundo de la estrategia legal y la credibilidad. A medida que crecía la anticipación, los observadores esperaban para ver si los argumentos finales fortalecerían la misión de Harry contra la prensa o expondrían más desafíos que podrían reconfigurar el resultado de la historia de maneras aún inciertas. Los argumentos finales a menudo moldean cómo un tribunal entiende un caso. Para el príncipe Harry, esta etapa marcó un momento crucial en el que ambos equipos legales presentaron sus posiciones más sólidas antes del fallo. El ambiente en la sala de audiencia se sintió enfocado y deliberado, mientras los abogados delineaban cuidadosamente la evidencia, el testimonio y los principios legales que guiaban la disputa. El equipo legal de Harry enfatizó la reclamación central de violación de la privacidad. Argumentaron que los periódicos deben respetar los límites personales y evitar métodos de recopilación de información ilícitos. Según su posición, el caso no se trataba simplemente de artículos individuales, sino de prácticas mediáticas más amplias que podrían causar daño emocional a largo plazo. Destacaron el testimonio de Harry como evidencia del impacto que la cobertura de prensa tuvo en su vida personal. Los abogados defensores respondieron con una estrategia centrada en la credibilidad y la prueba. Mantuvieron que las acusaciones requieren evidencia clara que conecte historias específicas con acciones ilegales. Al hacer referencia a las memorias de Harry y a sus declaraciones públicas, argumentaron que parte de la información descrita como privada ya había entrado en el dominio público. Este punto pretendía desafiar la solidez de ciertas reclamaciones dentro del caso. La discusión en la corte también exploró los estándares legales en torno a las figuras públicas. El estatus de Harry como real y celebridad global planteó preguntas sobre cómo se aplican las leyes de privacidad a individuos cuyas vidas atraen un interés público significativo. Los abogados debatieron si compartir experiencias personales a través de libros o entrevistas afecta las expectativas de privacidad bajo la ley. Este tema añadió complejidad a los procedimientos. Harry permaneció atento mientras se desarrollaban los argumentos. Su presencia simbolizaba lo que estaba personalmente en juego detrás de la estrategia legal. El caso representaba más que una demanda, reflejaba años de tensión entre Harry y los tabloides británicos. Los observadores notaron cómo la argumentación legal requería separar la experiencia emocional de los requisitos probatorios, un proceso que dio forma a la dirección del caso. Expertos legales que siguieron el juicio destacaron las implicaciones más amplias. El resultado podría influir en casos futuros relacionados con la presunta intromisión de los medios y la privacidad de los famosos.
Los tribunales a menudo establecen precedentes a través de fallos que guían disputas posteriores. El caso de Harry, por lo tanto, tenía una importancia que iba más allá de sus circunstancias personales, tocando cuestiones más amplias sobre la responsabilidad de la prensa y los derechos individuales. Ambos equipos legales presentaron un análisis detallado de la evidencia, el testimonio y la ley aplicable. Los abogados de Harry enfatizaron los patrones de comportamiento de los medios que creían que indicaban prácticas inapropiadas. La defensa se centró en la ausencia de pruebas directas que vincularan acciones específicas con las supuestas violaciones. Este contraste formó el núcleo del debate judicial, moldeando cómo los jueces interpretarían las narrativas en competencia. A medida que continuaban los argumentos, el ambiente en la sala de audiencia se mantuvo respetuoso pero intenso. Cada declaración pretendía aclarar temas complejos en términos legales simples. Harry ocasionalmente consultaba con su equipo legal, reflejando el esfuerzo colaborativo detrás de la toma de decisiones estratégicas. El momento subrayó cómo las batallas legales a menudo dependen de una presentación cuidadosa tanto como de la sustancia fáctica. Al final de los argumentos finales, el caso había llegado a un punto de inflexión. El tribunal ahora tenía la responsabilidad de evaluar el testimonio, la evidencia y el razonamiento legal presentados durante semanas de procedimientos. Harry salió de la corte en silencio, consciente de que la siguiente etapa escapaba a su control. La atención pública se desplazó hacia el fallo anticipado. El periodo de espera creó espacio para la reflexión. Los observadores consideraron cómo el caso destacó las tensiones entre la narración personal y los estándares legales. El viaje legal de Harry ilustró los desafíos de emprender reclamaciones de privacidad dentro de una vida altamente pública. El debate judicial había planteado preguntas que se extendían mucho más allá de una sola demanda. A medida que crecía la anticipación, el inminente fallo prometía claridad pero conllevaba incertidumbre. La decisión determinaría no solo los resultados legales, sino que también influiría en cómo se entendería el conflicto más amplio de Harry con los medios. Con los argumentos completos y la evidencia revisada, el tribunal se preparaba para emitir una decisión que podría reconfigurar las narrativas en torno a la credibilidad, la privacidad y el poder de los medios, dejando a los observadores esperando silenciosamente el fallo que definiría el próximo capítulo de esta historia en curso.